Esta historia comenzó con nuestro protagonista Raúl, que derrotó al rey demonio y se convirtió en el héroe, sin saber que la gente de buen corazón era fácilmente engañada. Creyó que ahora el mundo sería pacífico, pero en el momento en que regresó, su conciencia despertó para ver a la princesa Victoria traicionándolo y poniéndolo en una cruz. Afirmaba que ahora que el rey demonio estaba muerto, la familia real solo tenía una amenaza posible, y no era otra que el héroe Raúl. Victoria ya le había dado la opción de servirla como su marioneta, pero como él se negó, Victoria quiso hacerle comprender la gravedad del delito de rechazarla a ella, la princesa Victoria. El héroe Raúl tardó un tiempo en darse cuenta de que, de repente, todos a su alrededor le querían muerto. Empezaron a atacarle con todo tipo de ataques, al tiempo que mantenían restringidos sus poderes. Ruek estaba sufriendo una muerte inmensamente dolorosa, y sus últimas palabras fueron que se encargaría de la muerte de todos los aquí presentes. Raúl juró mostrarles desesperación sin piedad y, sobre todo, matar a esa maldita princesa que se había atrevido a engañarle junto con otros traidores. Tras la muerte de Raúl, regresó al mundo blanco que había abandonado. Era un reino con el que estaba muy familiarizado, ya que lo había visto antes de renacer en ese mundo. La diosa del amor le recibió calurosamente y le abrazó, empatizando con él por haber sufrido tanto. Raúl estrechó a la diosa y le preguntó cómo se sentía después de haberle visto morir así en vano. La diosa del amor, Lulú, se excitó mucho después de ser sacudida de esa manera. Le suplicó que la torturara aún más y se ofreció a darle fuerzas a cambio. Raúl se acercó y mencionó que si su arrepentimiento y su amor eran reales, entonces la diosa debería demostrarlo resucitándolo y permitiéndole exterminar a esos bastardos. Un año después de aquel día, en el reino de Kurs, en el castillo de Auerbach, todas las doncellas adoraban a la princesa Victoria, que parecía educada pero sin emoción ante las demás. Las camareras le preguntaron si le gustaba el vestido que Taylors había confeccionado especialmente para ese día. Intentaron decirle a la princesa lo bien que le sentaba el vestido blanco puro con su preciosa melena rubia, pero Victoria permaneció rígida y golpeó a la costurera con una varita para hacerla callar. Victoria le preguntó si tenía los ojos vacíos o si solo le gustaba arrastrarse por el suelo. Victoria no dudó en mostrarle su visión malvada y repugnante. Empezó a pegarle sin motivo, diciendo que el vestido no era de su agrado. El sastre le dijo que el vestido se lo había regalado Emily. Tras oírlo, dejó de golpear al sastre, y las demás criadas se quedaron totalmente alucinadas con la visión. A Victoria le daba igual de quién fuera, y deberían haberle traído otro vestido para cambiarse. Las criadas inclinaron la cabeza en señal de asentimiento, y Victoria les ordenó que limpiaran a la fea criada a la que acababa de golpear. Todas las criadas se movieron a la vez a su orden, mientras que su fiel sirviente, llamado Sandler, pensó que era una mala señal para la partida de la princesa. Recientemente, ha habido muchos incidentes en un mes en el que los soldados en las puertas han sido aniquilados. Además, en un día claro, más soldados murieron misteriosamente, no solo con un charco de sangre, sino también con un gran charco de agua. La Real Orden de Caballería estaba investigando desesperadamente, pero no pudo averiguar nada sobre el culpable, ni siquiera si se trataba de una persona o de un demonio. Pero más allá de eso, Sandler respetaba a Victoria y su impresionante belleza. Ella le preguntó a Sandler qué le pasaba, y él le dijo que la situación actual no le parecía lo bastante segura, así que le pidió que reconsiderara el desfile. Sandler le dijo que no sería capaz de vivir si le pasara algo. Victoria está de acuerdo en que eso puede ser cierto, pero aún así, si hubiera un solo rasguño en su piel, erradicaría a toda la orden de caballería encargada de protegerla. Sandler se arrodilló y trató de informarla sobre sus fuertes guardianes, que fueron derrotados sin ningún signo de resistencia. Así que prepararse para el peor de los casos estaba a la orden de la caballería. Y no solo eso, pero los líderes de su país morían uno tras otro de alguna enfermedad desconocida. Era como si estuvieran malditos, pero aunque Sandler se lo explicaba con seriedad, Victoria no mostraba ningún interés por cosas tan desagradables. No le importaba quién moría o no, hasta que tenía algo que ver con ella. Sandler añadió que todas las víctimas enfermas repetían las mismas palabras mientras tenían fiebre alta, lo que bendecía a su Alteza, la princesa. Victoria mostró su actitud y lo consideró un admirable acto de lealtad hacia ella. Pero el caso del asesinato de los porteros seguía siendo un misterio para ellos. Sandler mencionó que creía que había una relación entre estos sucesos. Así que volvió a preguntar a Victoria si al menos podía posponer el desfile hasta que atraparan al culpable. Ella le respondió que ya no tenían nada que temer,
puesto que el rey demonio y el héroe estaban muertos. No le gustaba mostrar miedo y, además, había muchos escudos en el desfile. Victoria era una persona egoísta que consideraba a sus caballeros solo como su escudo y creía que debían protegerla porque ella era el tesoro sagrado del país. Sandler sabía que era extremadamente cruel, pero ante su belleza, Sandler no podía evitar seguir sirviéndola. Así que Sandler aceptó convertirse en su escudo, como ella misma dijo, y justo el día del desfile, la princesa llegó al desfile. La gente felicitaba a la princesa Victoria por su boda y la saludaba con la mano, mientras Victoria y su prometido Emil le devolvían el saludo sonrientes. Victoria estaba muy orgullosa de sí misma en el desfile, pues disfrutaba oyendo cada vez más cumplidos sobre ella y su belleza. Victoria fue lo bastante egoísta como para decirle a su prometido Emil que toda esta atención era para ella, y Emil se convenció de que estaba de acuerdo con todo lo que decía. El príncipe Emil era el hijo mayor de la familia de Cristiana. Parecía una persona bien parecida que estaba totalmente enamorado de Victoria. Sin embargo, ella ya le había dejado claro a Emil que no tenía ninguna queja sobre su estatus social, pero que ser su cónyuge requería algo más que eso. Emil le contestó que su madre se alegraba de que se casara con Victoria y que, por tanto, este matrimonio era solo por la felicidad de su madre. Victoria sintió que a partir de ahora tendría que escuchar constantemente las desagradables tonterías de Emil como si fuera un pequeño hijo de puta. Pero aún así, era trivial frente a la ambición de Victoria. Ella quería tener un hijo por su ambición y que él ocupara el trono para hacerse con la soberanía de todo el país. Así que Emil no era más que un instrumento para ella, lo que en cierto modo la favorecía. Pensó que el aspecto de Emil era afortunadamente bueno, porque si el niño que tenía era feo, tal vez tendría que matar. Por eso, que un hombre que no tiene nada que alabar más que su cara fuera su marido le resultaba una píldora bastante difícil de tragar. Además, Victoria pensó que si solo le importara la apariencia, habría elegido a Hiro para ella. Recordó el primer día, cuando Raúl se le presentó y declaró que derrotaría al rey demonio, e incluso si moría, se aseguraría de devolver la paz al mundo del reino. Victoria veía a Raúl como un hombre sencillo, bondadoso y tonto que, de alguna manera, aún tenía poder de fuego. Esos ojos honestos de él eran un disparador total de curiosidad para Victoria, y ella solo quería contaminarlos como su juguete. Pero ahora, en el presente, Victoria estaba tranquila por fuera, mientras que por dentro pensaba en Raúl, que era su favorito absoluto, y su rápida muerte fue muy dura a sus propias manos. No podía olvidar la cara de desesperación de Raúl cuando estaba a punto de ser ejecutado por orden suya. Deseó que no se hubiera negado a ser suyo, pero dejando eso a un lado, la Real Orden de Caballería consiguió escoltar a la princesa Victoria y el príncipe Emil en el altar. Sandler pensó que todo iba bien y, con esta boda, Victoria consiguió la fuerza de élite de la familia de Emil, que juró lealtad a Victoria. Ese día, todo iba exactamente como Victoria había planeado, y cuando algunas personas le pidieron a Victoria que les echara un vistazo, ella pensó que estaría bien, así que Victoria se dio la vuelta y les dedicó una sonrisa inocente, haciendo que sus corazones se estremecieran, sin saber lo cruel que era en realidad. Saludaron a la princesa para que tuviera una larga vida, y Victoria sintió que este mundo era todo suyo ahora. Quería seguir adelante y apoderarse de todo menos de aquel hombre, el héroe. Su codicia no conocía límites, y por eso Emil la cogió de la mano mientras se acercaban al altar. Los sacerdotes se preparaban y se ponían en pie para dar comienzo a la boda. En primer lugar, el sacerdote comenzó pidiendo a Dios que concediera a esta pareja la felicidad eterna, y el otro sacerdote también deseó lo mismo, pero reformuló un poco la petición para que Dios intentara salvar su felicidad. Victoria se sentía en la cima del mundo, ya que la boda avanzaba con sus alabanzas y siendo bendecida ante tanta gente que escuchaba los anuncios. Victoria pensó que era el comienzo de sus días de gloria, pero no sabía lo que estaba por venir, ya que uno de los sacerdotes sonrió y volvió a pronunciar bendiciones sobre su alteza. La princesa, en lugar de seguir adelante, Victoria recordaba haber oído exactamente esas palabras poco antes, pero pronto, la sangre salpicó toda su cara. Recordó los informes de Sandler, que todas las víctimas repetían las mismas palabras mientras tenían fiebre muy alta. Todos los sacerdotes acabaron muertos delante de Victoria, pero siguieron repitiendo esas palabras hasta el final. Se preguntó si era mera coincidencia o si la persona que tenía delante se había quitado la capucha y le había descubierto la cara. Victoria nunca olvidaría esos cabellos negros y esos ojos rojos que parecían arder. Victoria no podía creer lo que veía en sus ojos, mientras que Raúl simplemente se levantó y saludó a la princesa, preguntándole cómo estaba, pero era evidente que él mismo quería dar una muy mala respuesta. Victoria se aterró al verlo,
pues era imposible que un muerto estuviera vivo. Raúl respondió entonces a su pregunta, diciendo que había resucitado de las profundidades del infierno para venir a ver a su amada y vengarse de todos los que le habían traicionado. El héroe Raúl. Victoria seguía repitiendo sus palabras mientras tartamudeaba, mientras Raúl solo estaba satisfecho con el comienzo de su venganza. Resucitó de nuevo cuando en ese momento hablaba con la diosa. Para él, la diosa era masoquista y solo quería que la regañara Raúl, el chico del que se había enamorado. Raúl se dio cuenta de que era una diosa demente. Recordó la primera vez que conoció a la diosa y se presentó ante ella como Raúl Evans. Fue ella quien le reencarnó en otro mundo, y Raúl le dijo que él sería el Salvador y traería la paz al mundo. Antes solía referirse a esas palabras, pero en la actualidad nada de eso importaba ya después de lo que le había sucedido. Y Raúl imaginó que, en algún momento, esta diosa del amor comenzó a llamarlo su amado. Le preguntó a la diosa si todo esto había sucedido según sus deseos, a lo que ella se negó rotundamente, ni ella misma había esperado que los humanos mataran a su propio Salvador. Raúl creyó en sus palabras y, sujetándole la barbilla, le dijo que memorizara la verdadera naturaleza de los humanos a los que quería salvar y que nunca olvidara el tipo de destino que Raúl había sufrido como su salvador. La diosa admitió que se había equivocado en su juicio y que ya no les traería la salvación. Raúl le preguntó si aún amaba a esas personas, a lo que la diosa respondió que a la única persona que amaba era a Raúl. Raúl ya sabía cómo era la diosa, así que comprendió que para conseguir lo que quería, tenía que darle a la diosa lo que a ella le encantaría tener. Extendió las manos, mientras miraba aquellos ojos que portaban una fuerte voluntad, una mirada intrépida con el poder que podría controlar el mundo si lo sintiera, y todo lo demás que era especial para ella. Raúl percibió sus palabras y también se dio cuenta de que podía sacar algún provecho de los sentimientos de la diosa. Le preguntó a la diosa si hablaba en serio, que le prestara su poder y lo resucitara, para que pudiera vengarse de su muerte y traición. La diosa se sorprendió un poco al oír esto, y Raúl le preguntó si no podía hacerlo. La diosa admitió que podía hacerlo, pero su trabajo consistía en asegurarse de que todas las almas estuvieran limpias antes de enviarlas a la tierra, pasara lo que pasara. No solo eso, sino que si rompía esta regla, perdería su posición como diosa. Raúl mencionó claramente que no le importaban todas esas reglas de los dioses, y lo único que quería saber era si ella podía hacerlo o no. Miró su expresión y se dijo que ese debía de ser el alcance de sus sentimientos hacia él. La diosa se sintió un poco abrumada, lo que le hizo sentir cosquillas en su interior. Luego, lentamente, bajó los ojos en señal de acuerdo. Y Raúl supo que solo tenía que presionarla un poco más para conseguir lo que quería. Entonces se acercó a la diosa y le mencionó que no había esperado que se mostrara tan reacia, aunque fuera ella quien tuviera que pasar por una experiencia miserable. La diosa se disculpó, sabiendo que en eso tenía razón. Raúl le dijo entonces que aún tenía deseos, así que le pidió su otro poder, que ella selló. La diosa, nerviosa, exclamó que no podía hacer eso, ya que era el poder de la oscuridad lo que él pedía y pretendía destruir y llevarse todo, incluso consumirlo por la oscuridad. Raúl sabía que no sería consumido y, además, no era la primera vez que lo recibía, y en el momento en que obtuvo ese poder oscuro fue cuando tuvo que presenciar la muerte de sus seres queridos y, en ese momento, dejó de ser humano. La diosa le preguntó por qué no vivía feliz con ella y disfrutar de este paraíso por toda la eternidad. A lo que Raúl contestó que si de verdad quería sentirse feliz, solo lo sería cuando viera sufrir a esos desgraciados. Raúl quería deshacerse de la basura de este mundo, y la diosa se dio cuenta de que iba por el camino de la carnicería. Admitió que ella tenía razón, como ansiaba purgar este mundo con sus propias manos. La diosa sintió un pequeño temblor, pero era porque amaba a Raúl, aunque estuviera siendo tan oscuro y dominante. Simplemente le parecía hermoso. Raúl se dio cuenta de que la diosa era, después de todo, una loca pervertida. Le pidió a la diosa que le concediera su deseo, y la diosa afirmó que la felicidad de él era la felicidad de ella. Raúl se acercó a su cara y la besó profundamente mientras empezaban a besarse. Fue atrevido durante el sexo, y después Raúl recuperó sus poderes tras hacer feliz a la diosa. Raúl estaba feliz de haber recuperado sus poderes, y lo siguiente era resucitar. Le pidió a la diosa que se diera prisa en hacerlo, mientras que la diosa le dijo que haría lo que le pidiera y le concedió enviarlo de vuelta a la tierra con sus mayores bendiciones. Raúl estaba ciertamente feliz de tener estas bendiciones y con eso, Raúl estaba a punto de comenzar una nueva leyenda, no solo siendo un héroe, sino un antihéroe, para lidiar con la gente manchada con su oscuridad. Con eso, comenzó la purga de este mundo en el momento en que llegó. Después de eso,
fue en busca de información y se enteró por los guardias de la recepción de la boda de la princesa dentro de un mes. Le dijeron que estaba prohibido entrar en la capital real durante ese periodo, por lo que debía dar media vuelta y regresar. Raúl no dudó en matar a alguno de ellos y respondió con bastante crueldad a esta calurosa bienvenida de los soldados, que no reconocieron al héroe. Fue entonces cuando fijó la boda de la princesa como su próximo matrimonio. Ahora, en el presente, Raúl informó a la princesa Victoria de que hacía un mes que se había reencarnado y, mientras Victoria veía sangre por todo su cuerpo, Raúl esperaba impaciente este día. Mientras Victoria ponía caras de susto, no esperaba menos de la princesa, que pensaba que la vida de los demás era sucia, y ahora era el momento de empezar con ella. Él mismo se acercó a Victoria, pero su comandante Sandler intervino y dijo que la muerte de los sacerdotes no sería en vano, y también que no dejaría que la princesa fuera herida por un demonio que se parecía al héroe, que llevaba mucho tiempo muerto. Raúl pensó que todo lo que decía Sandler eran patrañas y dijo que los sacerdotes que había matado no eran más que basura corrupta que se aprovechaba de las ofrendas de sus fieles. Estos sacerdotes solían tachar de seguidores de los demonios a quienes no les pagaban y los castigaban severamente por ello, a veces incluso con la ejecución. Mencionó cuántas torturas, desde la tortura con agua hasta la rotura de ingles, cometían contra estas personas sacrificadas. Sandler no tuvo nada que decir a eso, y Victoria le dijo que se concentrara en ella en lugar de dejarse convencer para hablar con Raúl. Sandler le pidió a Raúl que mostrara su verdadera forma, pensando que era un demonio, y Raúl dejó claro que, efectivamente, esa era su verdadera forma. Sandler exclamó que era mentira, pues ya debería estar muerto, pero nada de lo que dijo hizo mella en Raúl. Raúl simplemente se calmó, porque sabía que no le creerían y que continuar con esta conversación solo le disgustaría. Ahora quería empezar, así que Raúl simplemente se acercó a la princesa y le tiró del pelo para demostrarle de cerca que él era de verdad. Sandler se asustó al ver a la princesa en peligro, así que atacó rápidamente a Raúl para quitarle sus sucias manos de encima. Raúl preguntó a todos si creían que serían capaces de derrotarle con semejantes juguetes. Los llamó hilarantes y, de repente, Sandler oyó los sonidos de salpicaduras que venían de atrás, producidos por los soldados que habían sido decapitados en un momento. La sangre de estos soldados cayó sobre todos los espectadores de los lados y creó una situación de silencio por un momento, hasta que empezaron a huir del caos. Todos temieron por sus vidas y, al ver esto, Raúl se echó a reír, ya que estos tipos feos ahora corrían por sus vidas. Sin embargo, les dijo a todos que no tenían a dónde huir. Raúl llamó la atención de todos y les ordenó que se detuvieran donde estaban y observaran su posición. La gente sintió la presión y la tensión de la orden de Raúl y se detuvo asustada cuando Raúl les pidió que observaran atentamente, ya que el espectáculo estaba a punto de ponerse más emocionante. Dio unos golpecitos con los pies en el altar y llevó a la princesa delante de todos los espectadores, afirmando que ahora asistirían a un espectáculo extremadamente raro protagonizado por la princesa. Raúl sabe que a esta gente le encanta ver dramas, sobre todo de otras personas que sufren a manos de su princesa, así que les dijo que no se quedaran en sus puestos a menos que él se lo ordenara. La gente le pidió a gritos que los dejara ir, porque ellos no tenían nada que ver. Temían por sus vidas, y todo esto hacía reír divertido a Raúl, hasta que la princesa Victoria gritó con fuerza para que toda la gente se callara. Les preguntó por qué les había entrado el pánico, a pesar de ser su gente. Victoria les dijo que aquel tipo no era más que un demonio que se hacía pasar por héroe. La algarabía de la gente no hizo más que aumentar después de aquello, aunque en voz baja entre ellos. Victoria puso cara de orgullo asqueado, mientras Raúl afirmaba que no era un monstruo. Tiró del pelo de Victoria con más fuerza, si es que ella le oía con claridad, y le confesó que había vuelto a nacer, por lo que debía calmarse y aceptar la realidad en lugar de dejarse llevar por el pánico. Victoria le preguntó a Sandler qué demonios estaba haciendo, y él ya había matado a esa persona. Entonces Sandler le informó que sus piernas estaban congeladas en un solo lugar debido a la magia de Raúl. Victoria le dijo que no era para tanto y que podía cortarse las piernas y salvarla. Sandler sabía que eso sería demasiado. Entonces Raúl exclamó que no se les permitía hacer otra cosa que lo que él imaginaba según su plan. Sandler le dijo que no le permitiría hacer nada en contra de la princesa. Raúl sabía que Sandler no era realmente un hombre, sino un caballero, puro y recto, pero desconocía su verdadera forma. Así que Raúl siguió tratando a la princesa como se merecía. Ella continuó llamándole peste, demonio insolente, mientras Raúl miraba en otra dirección. Emil estaba sentado en el suelo con un miedo que solo se podía describir. Emil se asustó tanto que acabó mojándose los pantalones. Ahora Raúl recordó que, como este desfile era para anunciar una boda,
tenía que conseguir que el marido también se uniera a la diversión. Utilizó su magia sobre Emil para manipular su cuerpo según sus deseos. Raúl acercó a Emil a la princesa y se aferró a ella. Victoria estaba asqueada por el vil comportamiento de Emil, mientras éste suplicaba continuamente a su madre que viniera a salvar. Victoria se avergonzó delante de todo el mundo, al ver a su supuesta prometida suplicando como un bebé, y esta escena resultó ser más divertida de lo que Raúl esperaba. Por eso no pudo parar de reírse del complejo de madre del marido de Victoria. Hizo que Emil sujetara los brazos de Victoria por detrás, lo que hizo que Sandler le gritara a Emil que soltara a la princesa. Raúl se estaba divirtiendo con la escena preparando el escenario para su venganza, y ahora todos los actores de su obra estaban aquí. Raúl le preguntó a la princesa por qué llevaba un vestido rojo en su boda en lugar de blanco. Dijo que el color de la sangre no quedaría bien en un precioso vestido rojo, así que decidió ayudar un poco levantándole el vestido y rasgándolo delante de todo el mundo, hasta el punto de que Victoria se quedó sin vestido en público. Sus ojos temerosos se abrieron de par en par al ver a toda esa gente en público mirándola con sus sucios pensamientos y, mientras ellos disfrutaban del espectáculo, Victoria gritó que no con toda su voz. Sin duda la estaban llevando al límite de su tolerancia. Así que Victoria le preguntó a Raúl qué haría ahora con ella. Raúl conocía el verdadero carácter de la princesa y lo que quería, así que abrió la boca y confirmó que quería a los niños. Raúl dijo que eso sería perfecto para el evento principal, mientras el rostro de Victoria estaba inexpresivo excepto por el miedo. Ella le preguntó con su rostro desencajado si pensaba quitarse la virginidad delante de toda aquella gente. Raúl pensó que ella no estaba lejos del nivel de decepción que él imaginaba. Victoria exclamó que no se dejaría tocar el cuerpo por una persona humilde como él. Le amenazó si sabía lo que pasaría si se atrevía a tocar su cuerpo, recordándole por lo que había pasado en su anterior muerte. Raúl dijo que, después de todo, por fin le reconocía como héroe, así que le ofreció que podría perdonarla si se arrodillaba y le pedía perdón. Raúl mencionó que ella debería saber cuál era su lugar ahora, así que Sandler le gritó a Raúl que luchara con honor en lugar de hacer actos cobardes como ese. Esta afirmación fue lo que más enfureció a Raúl, así que miró a Sandler con la más fría de las miradas de muerte y le preguntó si acababa de decir con honor. Le preguntó a Sandler si había olvidado los medios que habían utilizado antes para capturarlo. En el pasado, antes de la subyugación del rey demonio, la gente del pueblo de Macaulay solía ser muy amable con el héroe Raúl y su grupo. Raúl era feliz y le saludaba por las mañanas con una sonrisa en la cara, y cuando el pueblo se enteró de que pronto partiría, los aldeanos prepararon un banquete para despedir a Raúl en su misión de restaurar la paz en el mundo. No solo los adultos de la aldea, sino también los niños adoraban al héroe Raúl y le daban todo lo que podían, como pan, que era precioso para ellos. Querían que Raúl consiguiera derrotar al rey demonio y volviera a jugar con ellos. Raúl les respondió con entusiasmo y les dijo que sin duda volvería. Sin embargo, más tarde, después de que Raúl hubiera derrotado al rey demonio, Sandler informó a la princesa Victoria de que el sometimiento había tenido éxito, y ella dio inmediatamente la siguiente orden de capturar a Raúl. Ella ordenó a Sandler que buscara la aldea con la que el héroe estaba estrechamente relacionado, y Sandler pensó que ella quería utilizar estas aldeas como rehenes. Pero la realidad fue aún peor, cuando Victoria ordenó matar a los aldeanos de la forma más brutal posible. No le importaba cómo lo hicieran Sandler y el ejército, porque Victoria quería que los ensartaran a todos, incluidas las mujeres e incluso los niños. Le interesaba ver qué cara pondría Raúl después. Más tarde, cuando Raúl regresó a la aldea de los Macaulay después de someter al rey demonio, le impactó la insoportable visión de los aldeanos muertos por toda la aldea. Sus cadáveres mostraban claramente la brutalidad con la que habían sido asesinados, incluido el niño que antes le había dado pan. Traumatizado, Raúl intentaba averiguar por qué había ocurrido esto. De repente, llegaron los soldados y rodearon a Raúl para detenerlo. En ese momento, todo empezó a tener sentido para Raúl, y ahora, de vuelta en el presente, le dice a Sandler que sabe que todo esto debe haber ocurrido por orden de ella. Sandler afirmó que no era culpa suya, y ni siquiera lo consideraba un crimen, porque solo era una de las princesas caballero que cumplía fielmente sus órdenes. Exclamó que, en su opinión, era justo cometer una masacre si era en aras de la justicia, mientras la princesa Victoria, sin vestido, gritaba a Sandler que dejara de hablar. Pero mientras Sandler seguía confesando, Raúl usó magia para hacer que su voz sonara más fuerte.
mientras Sandler confesaba que las órdenes de la princesa eran absolutas y que las vidas de los demás no valían más que basura para ella. Entonces Sandler dijo que aquellos aldeanos deberían estar deseando morir también, aunque solo fuera por el bien de la princesa. Sandler se dio cuenta de que su voz se hacía más fuerte de repente, y Raúl afirmó que simplemente la había amplificado un poco, para asegurarse de que su confesión llegaría a oídos de las masas presentes entre los espectadores. Mientras tanto, Victoria, que estaba atada detrás de Raúl, tenía la cabeza gacha, porque sus crímenes habían sido expuestos delante de todo el mundo. La gente se escandalizó al oír lo que hizo la princesa, y fue una revelación chocante para ellos, porque les habían dicho que la masacre de Macaulay había sido obra de héroes. Y en esa masacre, algunas personas incluso perdieron a sus familias que vivían allí. Pensaron que fue Victoria quien vengó sus muertes sometiendo al héroe Raúl. Los ojos de Victoria mostraban la rabia que sentía mientras gritaba a Sandler por irse de la lengua y decir cosas innecesarias. Raúl siguió riendo mientras lo calificaba de obra maestra, y luego decidió divertirse un poco más. Esta vez, utilizó la magia para controlar el cuerpo de Sandler, y al momento siguiente, Victoria recibió un fuerte puñetazo de Sandler directamente en la cara. Sandler se sobresaltó al darse cuenta de lo que su cuerpo estaba haciendo, pero fue Victoria quien quedó más conmocionada. Gritó a Sandler por esta insolencia, rompiéndole los dientes y destrozando su hermoso rostro. Sandler gritó al ver que su cuerpo se movía por sí solo. A Raúl le gustó el sonido del último puñetazo, mientras que Emil estaba igual de asustado que antes. Raúl quería más de esos puñetazos, así que hizo que Sandler siguiera golpeando a Victoria una y otra vez. Y por mucho que Sandler o Victoria quisieran que parara, Raúl estaba allí sin piedad, controlándolo todo en el espectáculo. Cuando interrumpió la tortura de Victoria, su cara se agrandó debido a la hinchazón de las almohadas. Victoria gritó que este acto era inolvidable, mientras que Raúl estuvo de acuerdo en que ciertamente no olvidaría este espectáculo. Sandler tenía miedo de lo que la habían obligado a hacer, mientras que Victoria suplicaba que al menos no le atacaran la cara. Raúl aceptó que ahora debía dejar su cara y seguir con el final de su acto. El acto final era la venganza que Raúl quería llevar a cabo y hacer que Victoria se resarciera por haber matado a su hermana mayor. Poco antes del sometimiento del rey demonio, la hermana de Raúl rezaba a la diosa por su buena voluntad. Raúl le dijo que su cuerpo ya no era suyo, sino del bebé del que estaba embarazada. Por lo tanto, debía preocuparse más por sí misma que por Raúl en ese momento. Ella dijo que Raúl sin duda se preocupaba más por ella, así que hacer lo mismo era natural. Afirmó que esta iglesia había sido construida por un santo, por lo que rezar aquí sin duda protegería a Raúl. Raúl ya sabía lo que iba a decir su hermana y le dijo que de momento no podía hablar por los demás. Ella empezó a regañarle un poco y dejó que se preocupara por su hermano. Los dos disfrutaron pasando tiempo juntos y, antes de irse, Raúl se despidió del bebé que llevaba en su vientre. Le susurró que la próxima vez que se vieran, el bebé ya habría nacido. Ahora la hermana de Raúl le dijo que ya era hora de que se fuera a trabajar. Raúl estuvo de acuerdo con ella y besó a su hermano pequeño en la cabeza. Después de eso, se despidieron de él mientras rezaban por su felicidad y su protección frente a los peligros a los que se enfrentaría. Pero cuando capturaron la aldea de Iromacale, no tardaron en llevarlo ante la princesa Victoria. Ella se reía de él en ese momento, mientras decía que sin duda era más fácil de lo que pensaba capturarlo. Raúl le preguntó qué significaba todo aquello y por qué crimen había sido capturado. Fue en ese momento cuando Victoria mostró su verdadera cara, que su existencia era el crimen en sí, ya que ahora que el rey demonio ha sido sometido, ya no lo necesitan. Raúl no podía entender si ese era el caso, entonces ¿por qué ella tenía que incendiar el pueblo, junto con las personas inocentes que allí se encontraban? A lo que Victoria se limitó a responder que no fue obra suya. A lo que Victoria se limitó a contestar que no fue cosa suya, sino de Raúl, dando a entender que él sería la persona conocida por la opinión pública por prender fuego a ese pueblo. Victoria le dijo que si se hacía suya, podría salvar, y para empezar, le hizo saber que no le gustaba su aspecto. Victoria quería contaminarlo cada vez más, así que le pidió a Sandler y a los soldados que llevaran a Raúl a algún lugar. Raúl le preguntó qué iba a hacer ahora, a lo que ella respondió que podía ver el fantástico espectáculo que le había preparado. Mientras el héroe era conducido detrás de Victoria, sintió el olor de la iglesia y algo de sangre, y Victoria le pidió que levantara ya la cabeza. Cuando Raúl levantó la cabeza, vio una aterradora visión de su hermana mayor muerta, con 3 espadas clavadas en su cuerpo. En ese momento, Raúl se sintió desolado, al recordar a su querida hermana mayor,
que una vez había deseado al héroe Raúl. Así que ahora, en el presente, Raúl no podía dejar pasar ni un poco del sufrimiento que sentía sin vengarse de él. Había perdido a su preciosa hermana mayor por culpa de la tal Victoria. Por eso Raúl quería ver a través de ella para resarcirse de haberla matado. Victoria le preguntó qué pensaba hacer ahora y de pronto sintió que la magia se usaba en su cuerpo. Más exactamente, en su vientre. Raúl hacía todo lo posible por reprimir su rabia y no matar a Victoria todavía, y siguió torturándola más y más, mientras apretaba el puño para usar la magia. Al momento siguiente, Victoria, que estaba siendo exhibida frente a todos, sintió que algo debajo de su estómago se dañaba. Raúl exclamó que su traición por fin se había extinguido, porque lo que Violeta más deseaba ya no podía conseguirlo. Tosió mucha sangre al sentir el dolor en el estómago y se arrastró por el suelo. Emil estaba asustado hasta el estómago, mientras Victoria yacía en el suelo retorciéndose de dolor. Gritó que le dolía mucho el estómago. Entonces Raúl le advirtió que si gritaba, podría morir por la excesiva hemorragia. Detuvo la hemorragia por el momento, porque si ella moría ahora, sería una aburrida venganza para él. Raúl le preguntó si todavía le dolía. Entonces Victoria le gritó por hacerla sufrir. Le dijo que nunca le olvidaría por haberle causado tanto dolor. Raúl le dijo que solo estaba cosechando lo que ella misma había mostrado, y que ahora solo estaba recibiendo retribución por sus errores. A él no le parecía mal el ojo por ojo, y entonces recordó algo que casi había olvidado. Miró a los soldados y dijo que ellos también debían estar excitados, para recibir la muerte verdaderamente miserable que se merecía. Entonces, por el momento, liberó a todo el mundo y declaró que el espectáculo había terminado por hoy. Elogió a todos por el excelente trabajo que habían realizado para que el espectáculo fuera tan entretenido para él, y todos se sintieron liberados de la presión continua y del encierro invisible del miedo. Sandler se entristeció al ver a su princesa en semejante situación. Mientras tanto, Victoria todavía parecía estar totalmente asqueada, ya que gritó a todos que mataran a Raúl, de lo contrario ella los castigaría. Raúl vio que aún tenía valor para dar órdenes. Los soldados no tuvieron más remedio que atacar a Raúl por culpa de su alteza, y consiguieron atacar la barandilla con sus espadas. Sus espadas atravesaron el cuerpo de Raúl y, cuando Victoria le vio toser un poco de sangre, estalló en una carcajada orgullosa. Le dijo que ahora debería mirarle, porque eso es lo que le pasaría a cualquiera que se opusiera a ella. Victoria pensó que lo había matado y quería que se arrepintiera de lo que le había hecho, mientras Raúl se limitaba a limpiarse un poco la sangre de la cara y el costado. Le preguntó a Victoria si lo había olvidado. Él era el héroe y, mientras se alisaba el pelo, Raúl dijo que no moriría por un escupitajo así. Victoria se quedó estupefacta ante tal espectáculo, mientras Raúl permanecía despreocupado, afirmando que era realmente lamentable para ellos ver que no podía cumplir sus expectativas de que moriría todavía. Sacó las espadas de su cuerpo y apuntó con ellas a Victoria. Raúl le dijo que volvería en cuanto ella volviera a tener el bello rostro de antes. Victoria no podía moverse ni un centímetro ante aquella espada apuntándole a la garganta, así que Raúl simplemente arrojó la espada entre las piernas de Emil y se alejó, dejando una mirada casual después. Y cuando ya se iba, Raúl volteó a verla y le dejó un mensaje a Victoria, felicitándola por la boda. Victoria tenía un aspecto realmente desagradable, diferente al bello rostro de antes, como si su fealdad interior se viera ahora en su cara. También le dejó una bendición formal, como solía hacer entonces. Cuando Raúl terminó allí, fue a la iglesia donde murió su hermana mayor. Cogió unas flores y fue al lugar exacto donde murió. Raúl se disculpó por llegar tan tarde a visitar a su hermana mayor. Dejó las flores en el lugar, y aún podían verse algunas marcas de sangre en el suelo. Cuando terminó de presentar sus respetos, Raúl se levantó para marcharse y se pudo ver al padre de la iglesia desnudo sobre las mesas. Raúl había matado a ese tipo y cuando se fue, miró la iglesia por última vez y la quemó toda con magia. La iglesia estaba envuelta en llamas, porque no quería volver allí por segunda vez. Y durante esto, sorprendentemente, Raúl vio el alma de su hermana entre las llamas, mirándolo con una sonrisa. Raúl pudo sentir que su alma ya podía descansar en paz y comenzó a reírse de sí mismo por ser capaz de ver fantasmas. Pensó que al final sería bueno y deseó que el alma de su hermana descansara en paz sin preocuparse por él, mientras él mantenía en vilo a toda la capital real. El pueblo estaba a punto de rebelarse contra la princesa por desconfianza y, por el contrario, los que creían en la princesa se acobardaban de miedo. Ahora era la persona más buscada del reino. Pero Raúl estaba más contento por el hecho de que varios curanderos de todo el país habían sido convocados para cuidar de Victoria,
pero se aseguró de que no serían capaces de curar por completo el vientre de Victoria. Raúl también se aseguró de erigir una barrera alrededor de la capital real para que ningún alma pudiera escapar a su ira. Afirmó que el sacerdote que traicionó a su hermana también estaba muerto y que lo había matado antes de que comenzara el desfile. Era realmente fascinante para él planear algo como disfrazarse de sacerdote y sorprender a la princesa. El alma de la hermana de Raúl sonreía, y entonces Raúl le contó que el cura se llamaba Gustav y que vivía en una enorme mansión palaciega, que consiguió estafando dinero a sus fieles. Se quedó de piedra cuando vio que Raúl seguía vivo, y cuando Raúl lo vio, perdió el control, porque este tipo era, al fin y al cabo, la razón de la muerte de su hermano. Gustav suplicó clemencia por su vida, e incluso dijo que le daría dinero o cualquier cosa que pudiera conseguir robando a sus fieles. Pero no tuvo respuesta cuando Raúl le preguntó si podía devolverle a su hermana. Y entonces Raúl lo mató de la forma más dolorosa, mediante la técnica de tortura con agua que tanto le gustaba utilizar con los ajusticiados. Raúl aseguró entonces al alma de su hermana que no lo hacía precisamente por ella. Pero no había razón para dejar vivir a alguien que abusaba de su sentido de la justicia. Despreciaba a la gente así desde el fondo de su corazón y simplemente se vengaba de forma absoluta, como deseaba. Y por absoluta, se refería a que no dejaría ni una sola persona involucrada y definitivamente masacraría a cada una de esas personas despreciables. Raúl dijo que si hubiera sido como era antes, podría haber mostrado algo de piedad, pero que ahora no mostraría piedad con nadie. Después de eso, el alma de su hermana mayor descansó en paz y, al ver que se había ido, Raúl sonrió mientras le daba el último adiós. Después, declaró que así comenzaba el segundo acto de la etapa cómica que estaba montando, con una mirada más aterradora que la de los demonios. Al cabo de un rato, en la prisión del castillo de Auerbach, se oyó desde una celda el ruido de alguien que estaba siendo golpeado. La persona que estaba siendo torturada era Sandler, y la que estaba dando la paliza era obviamente la princesa Victoria. Ella llamó inútil a Sandler, que no había podido cortarle las piernas para protegerla en ese momento. Sandler intentó disculparse ante ella, pero Victoria exclamó, mientras la golpeaba de nuevo con un látigo, que sus disculpas no valían ni un pelo. La boca de Sandler también fue cerrada sin apretar con un trapo, mientras la princesa seguía golpeándola repetidamente para descargar toda su ira y frustración sobre Sandler. Desde aquel incidente, no había podido salir del castillo, matar gente ni hacer nada, como si la hubieran maldecido. Consideraba a sus soldados unos cerdos, así que Victoria siguió torturándola cuanto quiso. Después de eso, Victoria se marchó y dijo a los demás soldados que siguieran torturando a Sandler de esa manera. Los soldados respondieron que ni siquiera podían tocar o golpear a Sandler, como si hubiera una barrera. Victoria dio orden a todos los soldados de capturar inmediatamente al héroe, o mejor dicho, de matarlo en cuanto lo vieran y traer su cabeza. Mientras tanto, en otra tierra, un soldado se dirigía hacia su único aliado que podía cruzar espadas con el héroe. Pensaron que debían entregarle este mensaje secreto rápidamente, pero mientras se abría paso por el bosque, se encontró con unos goblins en el peor momento posible. El soldado sabía que le llevaría mucho tiempo enfrentarse a estos goblins, pero como no había otra opción, les apuntó con su espada. De repente, un enorme duende apareció detrás de él con un tronco en la mano. El duende lanzó su pesado tronco contra el mensajero. Entonces fue detenido por las manos desnudas de un hombre que saltó para salvar al mensajero. El hombre preguntó al mensajero si se encontraba bien, y el mensajero reconoció que la persona que le había salvado la vida era Lord Brown, la persona a la que había venido a informar del mensaje. Brown le dijo al soldado que se mantuviera cerca de él y entonces extendió su espada para acabar con todos los goblins que les rodeaban en pocos segundos. El soldado se asombró al ver cómo había eliminado a tantos en un instante. Esto demostraba que por algo le llamaban el mejor espadachín del país. Brown le dijo al soldado que ya no sería presa de ningún goblin, y estaba muy contento de haber conseguido una presa. Se refirió al soldado con una sonrisa. Después, Brown estaba cenando en la mesa con su familia, y les dijo a sus hijos que al día siguiente iría a la capital real. Los niños pudieron adivinar que debía de ir allí a dar caza a aquel supuesto héroe resucitado. Brown supuso que la noticia se extendería rápidamente y estuvo de acuerdo en que tenían razón, ya que consiguió que un guardia imperial se le acercara esta mañana y le informara de que querían que se ocupara del héroe. Los niños se alegraron de oírlo y le pidieron que se ocupara del héroe de la forma más despiadada posible, mientras deseaban poder participar ellos también. Pero los niños tendrían que esperar a que pasara un año. Así que Brown dijo que un año pasaría en un abrir y cerrar de ojos. Les dijo que hasta entonces debían concentrarse en su entrenamiento. Los niños se alegraron y, al verlos,
La mujer de Brown soltó una risita y dijo que era muy amable con su hijo Kanai. Brown dijo que estaba deseando que llegara el día en que pudieran luchar juntos, y desde luego parecía que lo estaban prometiendo. Entonces, uno de sus criados le preguntó qué debían hacer con la comida del mensajero que habían preparado. Los demás criados pidieron disculpas al señorito Brown por las molestias y le dijeron que acababa de empezar a trabajar aquí, así que no sabía de esas cosas. Brown respondió que el mensajero estaba preocupado por la capital real, así que ya debe haberse ido, y la comida preparada para él ya no será necesaria. Pidió a estos dos que se marcharan. Entonces uno de sus criados especiales trajo la comida y llamó al señorito Brown para informarle de que el plato principal estaba listo. Brown se alegró mucho al ver que por fin estaba listo, y el cocinero sirvió el plato principal que Brown había estado esperando. El aroma de este plato le resultaba irresistible, y parecía muy bien preparado y cocinado. Le gustaba comer este plato más que cualquier otra cosa antes de una batalla. Sus hijos preguntaron a su padre si podían probarlo ellos también, a lo que Brown respondió que ya les había dicho que debían cazar sus propias presas, igual que hoy había cazado él solo esta comida. Tras decir esto, Brown empezó a comer y, al dar el primer bocado, sus hijos y su mujer comentaron lo deliciosa que parecía la comida. Al mismo tiempo, Brown estaba encantado con el sabor de la comida, que era sencillamente deliciosa y le hacía saborear la victoria. Después de comer su plato, agradeció al mensajero su duro trabajo, pero en realidad le estaba rindiendo homenaje. Al día siguiente, Brown se preparó con sus soldados para partir hacia la capital real y marchó hacia ella, mientras sus hijos deseaban que trajera de vuelta la cabeza del héroe. Después, volvieron a cazar con un juguete que también llamaban suyo. Más tarde, derramaron la sangre de su objetivo, que resultó ser un pequeño kobold. Los niños estaban practicando cómo golpear a este kobold, y Connie dijo que podían matarlo sin más porque su padre traería un nuevo monstruo más tarde. Los niños atacaron al kobold varias veces, pero cuando empezó a defenderse, lo golpearon con un ataque mágico. El kobold empezó a correr y los niños no estaban dispuestos a dejar que les dejara atrás. Siguieron atacando al pobre kobold con magia una y otra vez, hasta que uno de ellos le alcanzó. El kobold cayó y estaba demasiado agotado para moverse, mientras aquellos niños se paraban junto a él. Estaban emocionados por ver su final y en ese momento la sombra de un hombre apareció detrás de ellos. Llamó a aquellos niños ratas apestosas que se consumían jugando con fuego. El tipo no era otro que el héroe Raúl, ya que pidió a los niños que le dejaran unirse también a la diversión. Después, Raúl estaba disfrutando del ambiente sentado en el patio trasero de la mansión Brown, la misma casa del tipo que fue a la capital a darle caza. Oyó las advertencias de los niños para que les dejara marchar, de lo contrario su padre le mataría sin piedad. Oyó las advertencias de los niños para que los desatara, de lo contrario su padre lo mataría sin piedad. Afirmaron con orgullo que su padre era el general Brown. Entonces Raúl les preguntó si se sentían con energía para ladrar así. También podían cavar hoyos con los demás. Raúl ordenó a todos aquellos sirvientes de Brown que siguieran cavando por alguna razón. Dijo que les daría una tarea especial más tarde, así que por ahora debían guardar silencio. Los niños sabían que no les convenía decir nada ahora. Entonces llegó uno de los criados para decirles que habían encontrado lo que buscaban. Raúl se alegró de oírlo y fue a echar un vistazo en el agujero, donde había los huesos de una persona. Raúl se alegró de los resultados y luego anunció a todos que Enrico, el mozo de cuadra, estaba ahora un punto por delante de los demás en el juego. El criado le dijo que esos huesos lo eran todo. Luego Raúl le dijo que no mintiera y eso no fue suficiente. Estaba seguro de que debía haber muchos más muertos en este castillo. Entonces llegó otro criado y le informó de que habían encontrado uno más. Esta vez, el cadáver que encontraron aún tenía algo de carne. Raúl agarró al mozo que dijo que no había más huesos y le mostró esta salvaje evidencia. Raúl vio que había muchos trozos de lengua, así que preguntó al criado si el general Brown también había comido carne ayer. El sirviente trató de mentir, pero Raúl giró la cabeza y les dijo a aquellos sirvientes que él era consciente del dinero que ganaba esta gente desmantelando personas y limpiando después. No le extrañó que los criados estuvieran igual de podridos. Entonces los niños exclamaron que su arrogancia no duraría mucho, porque cuando llegara su padre, mandaría a Raúl a los infiernos. Raúl pudo ver que esos chicos eran ciertamente muy confiados y detrás de él estaba la esposa del general Brown escondida detrás de la pared. Dijo que ya había llamado al general a su casa. Pensó que podía hacer algo para salvar a Adam y a Connie, así que cogió un arco y una flecha con un fuerte veneno. Ella estaba planeando convertir a este hombre para la cena. Cuando le disparó la flecha, los niños esperaban que su madre fuera tan buena como se esperaba,
y tal vez ni siquiera necesitaran que su padre volviera para enfrentarse a una basura como Raúl. En cuanto a Raúl, dijo que era hora de desatar a los niños. Desvió la flecha hacia la mujer de Brown con su magia y, después de que la flecha la alcanzara, quedó inconsciente por el veneno. Raúl dijo que ahora daría a los niños el deber especial del que hablaba, mientras tenían que ver morir a su madre delante de ellos. Ella empezó a echar espuma por la boca, y Raúl imaginó que se lo había provocado ella sola, lo que le ahorró algunos problemas. Murió poco después, envenenada, y los niños lloraron su muerte. Sin embargo, la visión de su muerte divirtió a Raúl. Entonces les dijo a los dos que cumplieran con su deber ahora, antes de que su padre regresara a casa. Mientras tanto, Brown se detuvo a tomar un respiro en el bosque y pidió a los soldados que dieran de beber a los caballos. De repente, uno de los soldados gritó tras ver algo extraño. Brown fue a comprobar qué había detrás, y el soldado señaló en dirección a la extraña luz que veía. Cuando Brown vio la luz brillante que se acercaba a ellos, se dio cuenta de que en realidad era el alma del mensajero que había matado el día anterior. Brown y sus soldados se quedaron estupefactos, porque no todos los días se veía un fantasma. Entonces el alma les dijo que volvieran enseguida. Informó a Brown de que Raúl y sus hijos le esperaban en casa, dejando a Brown con expresión temerosa. Mientras tanto, Raúl estaba sentado bajo el mismo árbol, disfrutando del tiempo y de las tramas que éste ponía en marcha. Murmuró a todos los sirvientes muertos que debían de estar cansados tras un día agotador y luego les recordó intencionadamente que los asesinos como ellos no merecen nada más. A Raúl empezaba a gustarle su magia negra, ya que le estaba resultando muy práctica. Con ella podía ver fácilmente el pasado de una persona y, cuando la utilizaba en el cadáver que tenía delante, Raúl podía oír todas las guarradas que hacían aquellos criados. Además de pensar que matar era lo mejor para ganar dinero de su amo. Raúl se dio cuenta de que los humanos eran realmente oscuros, y empezaba a ver que esos débiles impotentes, por los que había arriesgado su vida para salvarlos, no eran más que unas personalidades podridas a las que les gustaba sacrificar a los demás. Después de eso, Raúl pensó que, al fin y al cabo, no parecía tener ni idea de los humanos, y las cosas crueles que él pensaba que se limitaban solo a los demonios se encontraban incluso en los humanos. Y en cuanto a esos sirvientes, sus personalidades podridas eran todas así por culpa de su amo. Pronto, Raúl pudo ver que el siguiente tema de su espectáculo había llegado por fin. El General Brown estaba allí, extremadamente furioso, habiendo visto a Raúl matar a su gente. Raúl mencionó que había llegado antes de lo que esperaba, y se levantó para darle la bienvenida a casa. Con un cuerpo clavado en un árbol detrás de él, Raúl afirmó que le estaban esperando aquí, con su mujer sin nada, y además con el estómago abierto. La furia del general Brown se disparó cuando vio esto, y Raúl se dio cuenta de que esta mierda iba a ser interesante. Raúl declaró que su obra en el árbol era una obra maestra, hecha nada menos que por sus propios hijos. Le dijo a Brown que eran muy hábiles haciéndolo, y ahora que incluso sus hijos estaban incluidos, Brown cogió su espada y llamó a Raúl miserable por haber hecho todo esto. Le preguntó a Raúl dónde había metido a sus hijos y este le dijo que se calmara y lo mirara más de cerca. Pero Brown no esperó a que Raúl terminara su frase y le atacó. Raúl se agachó para esquivar, mientras Brown exigía una respuesta inmediata. Raúl le dijo que no serviría de nada lanzarle golpes, pero Brown le atacó de todos modos, porque solo quería una respuesta. Raúl le dijo que no tenía por qué preocuparse porque sus hijos seguían vivos. Así que en lugar de hablar de ello, Brown debería echar un vistazo a esta escena y decirle a Raúl si esta escena le recuerda a algo, como la muerte de otra mujer con su hijo de pie y mirando a su madre muerta. Raúl le preguntó con un poco más de precisión si se acordaba de la ciudad natal de Raúl, Baden Village. Hace muchos años, en Baden Village, cuando Raúl era niño, le gustaba encontrar setas y enseñárselas a su hermana mayor. Ella también jugaba con él y después ambos llevaban las setas a casa, donde su madre se las preparaba para cenar y les decía que se lavaran bien las manos antes de comer. Su pueblo era una pequeña ciudad en el extremo oeste del país. Raúl había nacido y crecido en este pueblo y vivía tranquilamente con su madre y su hermana mayor en una familia de 3 miembros. Aquel día, él y su hermana estaban jugando cuando las cosas cambiaron para ellos, ya que intentaban cazar un conejo. Raúl consiguió atrapar al conejo, pero acabó viendo al tío Hans, de su aldea, herido por todo el cuerpo. Hans dijo que les buscaba para informarles de que su pueblo había sido atacado. Cuando regresaron, vieron que todo en el pueblo había sido quemado. Raúl gritó y fue a buscar a su madre a pesar del fuego, y entonces su hermana le dijo que volviera a mirar al árbol. La visión de este árbol quedó grabada en sus ojos,
ya que el cadáver de su madre estaba clavado en el árbol. En ese momento llegó el general Brown y preguntó si había supervivientes, diciendo que había oído que el pueblo había sido atacado por demonios. Brown miró en la dirección en la que miraban los niños y vio el cadáver de la mujer que debía de ser su madre. Fue entonces cuando Raúl empezó a brillar con una luz y, para sorpresa del general Brown, porque sabía lo que significaba esa luz. El general Brown fue a acercarse al chico y Raúl supo en ese momento que había sido su resentimiento lo que había despertado los poderes heroicos que se le habían concedido. El general Brown se disculpó ante Raúl por no haber podido llegar a tiempo para el ataque de los demonios. Sin embargo, le preguntó a Raúl por qué no iba con él al castillo a derrotar a esos abominables demonios. Raúl aceptó la mano que le ofrecieron aquel día y así entró en la capital con el general para formarse como héroe. Pero en aquel momento no se había dado cuenta de que todo lo de aquel día era un camino preparado deliberadamente por aquellos bastardos. Más tarde resultó que todo lo que le contaron sobre demonios incendiando cosas, devastando pueblos y la vida de la gente fue lo único que hizo que los tontos le creyeran. Raúl ya se había imitado a sí mismo antes. No quería que nadie volviera a tener pensamientos tan dolorosos, y necesitaba exterminar a todos los demonios por el bien de la humanidad. El general Brown se preguntó si todo esto que estaba haciendo no era más que una venganza por aquella vez. Y si era así, Brown se rió y aceptó que había sido él quien había incendiado la ciudad natal de Raúl por orden del rey. Sin embargo, no podía perdonar el hecho de que no hubiera conseguido matarlo, porque Brown no veía exactamente qué parte de Raúl era un héroe, ya que Brown lo creía el más fuerte del reino. Después, el general Brown no dudó en mencionarle que debía hablarle a Raúl del sabor de su madre. Brown dijo que su madre era encantadora porque protegía a un niño del pueblo que estaba al borde de la muerte y se alegraba por su vida. Ella quería dejar vivir a ese niño, aunque eso significara sacrificar su propia vida. Brown aprovechó entonces la rara oportunidad de cocinar a la mamá de Raúl delante del chico, y estaba irresistiblemente buena. Exclamó, con la cara sucia, que su carne era tierna y de primera clase para una chica de campo. Pero, para su sorpresa, Raúl se limitó a decir, ¿y qué? Brown se quedó estupefacto al ver que la expresión de Raúl era inesperadamente tranquila y luego se reveló que ya lo sabía todo, y también por eso era capaz de reproducirlo como la escena real que tenía detrás. Además, pretender ser el más fuerte no era más que una fantasía que estaba viviendo. Brown atacó furioso a Raúl, mientras exclamaba que si Raúl no tuviera el título de héroe, solo sería un joven veloz que no era rival para él. El general lanzó un reto a Raúl, y este se dio cuenta de que pensamientos como fuerte o más fuerte eran los que impulsaban a aquel hombre. Así que, si ese era el caso, Raúl aceptó con orgullo el pequeño desafío del general y declaró, vamos a dejarlo fuera de combate, mientras se preparaba para aplastar todos los pensamientos del general Brown. Cuando la batalla estaba a punto de comenzar, Raúl le dijo al general Brown que sus hijos estaban encadenados en su propiedad y que Brown solo podría salvarlos si lograba derrotar. Brown admitió que no pasaría mucho tiempo antes de que él y sus hijos se dieran un festín con la carne de Raúl. Se abalanzó hacia Raúl para golpearle con su espada, pero Raúl solo esquivó, mientras que el ataque de Brown liberó una enorme explosión en el suelo. Raúl se sorprendió al ver que toda la pila de cuerpos de los sirvientes de Brown había desaparecido con aquella explosión, mientras que Brown se mostraba más inclinado a repetir aquellos fuertes golpes. Raúl se sentó entonces sobre su espada para burlarse de sus ataques y sintió que no había ninguna posibilidad de que pudiera desencadenar ataques tan insignificantes contra él. Brown se sorprendió al ver la increíble agilidad de Raúl, tras lo cual Raúl creó una espada con su magia y dijo que ahora era su turno. Raúl sujetó la espada con firmeza, con una sonrisa en la cara, y luego se apartó del general Brown. Ra estaba jugando con el general y luego lanzó un golpe lento. El general Brown dijo que era un golpe débil y se rió, hasta que realmente tuvo que defenderlo con toda la fuerza que tenía. Brown no había esperado que la diferencia de fuerza bruta entre él y Raúl fuera tan grande, mientras Raúl seguía burlándose del general, diciendo que ciertamente parecía estar haciendo todo lo posible. Brown estaba aún más furioso por esta burla, así que gritó e imbuyó su espada con magia de fuego. Raúl no esperaba que Brown se desesperara tan pronto y se riera como aquel niño gordo y egoísta al que todos odiaban en su infancia, pero para su sorpresa, Raúl no reaccionaba a pesar de estar cubierto de fuego. Brown se quedó boquiabierto al ver a Raúl caminando despreocupadamente a pesar de que había fuego a su alrededor. Raúl afirmó que ese era exactamente el fuego que había quemado su ciudad natal,
por lo que atacó a Brown subiendo el nivel de sus habilidades con la espada. A Brown le costaba mantener el ritmo de sus ataques, y Raúl se burló de él diciéndole que parecía que podía si lo intentaba. El enfrentamiento entre ambos era claramente unilateral, pero Raúl se contuvo para ejercer solo un ataque ligeramente más fuerte mientras ambos eran empujados hacia atrás. Brown empezó a respirar agitadamente, y Raúl se rió de lo rápido que el general se quedaba sin aliento solo con eso. Brown sintió la tensión, pero seguía sin querer que Raúl le despreciara. Atacó a Raúl con toda la energía que le quedaba, pero Raúl golpeó tranquilamente a Brown con su espada y lo mandó volando directo contra el árbol, justo debajo del cadáver de su esposa. Raúl exclamó sobre donde había desaparecido la persona que se había jactado de su fuerza, mientras que el general Brown no quería admitir la derrota ante un simple mocoso, aunque tuviera que arrastrarse hasta su espada. Raúl se dio cuenta de que Brown era ciertamente testarudo, así que se acercó a la espada de Brown y le susurró al oído su derrota. Brown seguía hablando de ser el más fuerte y, dándose cuenta de que así no llegarían a ninguna parte, Raúl se limitó a sentarse junto a la espada de Brown y le dijo que esperaría hasta que éste alcanzara la suya. Brown se arrastró más cerca de su espada, mientras Raúl le animaba, pero justo cuando estaba a punto de alcanzarla, Raúl se levantó y le dio una patada en el estómago, haciéndole toser mucha sangre. Brown retrocedió unos metros y Raúl le pidió que volviera a intentar. Brown seguía intentando alcanzar la espada una y otra vez, pero en lugar de eso recibía patadas en cualquier parte del cuerpo. No se rendía, por mucha sangre que tosiera, y Raúl ya se estaba aburriendo después de darle otra patada. Esta vez, Brown soltó un grito más fuerte que nadie, lo que hizo que Raúl se diera cuenta de que estaba jugando demasiado fuerte. Dijo que era hora de cenar. Entonces oyó a Brown gritar porque no podía vencer a Raúl, a pesar de ser el más fuerte. Raúl se rió de su broma y luego comenzó un hechizo mágico mientras le decía a Brown que la respuesta era simple, que Brown no era el más fuerte, mientras rompía en pedazos la espada de Brown que había intentado alcanzar con decenas de intentos. Le dijo claramente al general que él había perdido contra la misma rata, y la expresión de la cara de Brown le hizo mucha gracia a Raúl. Raúl se sentó y dijo que, ahora que el general no tenía espada, tal vez ya no necesitaría esas manos. Entonces Raúl usó su magia en las manos de Brown para tirar de ellas con tanta fuerza que se desprendieran. Brown gritó de dolor extremo, pero lo único que Raúl dijo después fue que ya había preparado una cena especial para ellos. Luego, dejando atrás la mano de Brown, le condujo de nuevo a la finca para el banquete. Cuando el general Brown recobró el conocimiento, vio que le habían retirado las manos y que estaba sentado a la mesa del comedor, con sus hijos en los asientos situados a su derecha. Raúl saludó al general cuando se despertó y no esperaba que alguien como Brown se desmayara de dolor. Brown intentó llamar a sus hijos Adam y Connie, pero por alguna razón parecían tener la mente vacía o el cerebro lavado. Brown le gritó a Raúl qué demonios les había pasado a sus hijos, a lo que Raúl respondió que acababa de copiar a la familia de Brown y había utilizado la droga que había encontrado en el sótano cuando planeaba atar a sus hijos. Pero después de caminar un rato, Brown se preguntó dónde debía meter a esos niños, y fue entonces cuando oyó murmullos de algunas de las personas que estaban en las celdas. Raúl se dio cuenta de que no parecían conscientes y pidió a los niños que confirmaran que aquello era obra de la mujer de Brown. Estaba un poco molesto por los niños inútiles y decidió meterlos al azar. Fue entonces cuando su pierna tropezó con un frasco de la droga, y Raúl sintió que había encontrado exactamente lo que necesitaba. Después de eso, drogó a sus hijos y pensó que la mujer de Brown era ciertamente escandalosa por desarrollar una droga como esta, y recordó que su familia era de hecho prestigiosa por producir muchos curanderos conocidos en todo el país. Raúl tenía previsto visitar a su familia a continuación, por lo que preguntó a Brown si tenía algún mensaje para ellos. Brown mandó a Raúl a la mierda, a lo que Raúl respondió que les transmitiría el mismo mensaje. Ahora que la plancha de hierro estaba caliente y lista para cocinar, Raúl empezó el festín de carnaval haciendo sonar una campana. Anunció que los ingredientes para hoy eran 2 corderos y un cuenco. Al oír esto, Brown se asustó, ya que no le gustaba la carne así, y Raúl dijo que quería que disfrutaran de la carne más fresca. Así que decidió cortar la carne delante de ellos. Raúl le dijo que parara, pero haciendo caso omiso, Raúl continuó con el cuchillo y cortó el primer cordero, que era la paletilla del hijo de Raúl,
Connie. Raúl cortó las partes del hombro de Connie y dijo que la carne estaba muy cremosa después de añadir un poco de aceite y espolvorear un poco de sal y pimienta. Brown le gritó a Raúl que dejara de hacer eso, mientras Raúl cocinaba la carne y le servía a Brown la carne de su propio hijo. Y como Brown había perdido las manos, Raúl utilizó su magia para controlar la boca de Brown y darle de comer la carne con sus propias manos. Brown fue obligado a masticar aquella carne, lo que le hizo sentir mucho asco y forzar gritos internos. Raúl le preguntó si estaba deliciosa, pero el general Brown no podía ni escupirla ni vomitarla porque su boca estaba forzada por la magia. Raúl dijo que no estaría bien desperdiciar su plato favorito derramándolo, así que utilizó la magia e hizo que Brown se tragara la carne ensangrentada. El general Brown le gritó a Hiro por venir a destrozarlo todo en su vida, pero Raúl le recordó que solo estaba haciendo lo que él le había hecho. Después, pasó a las siguientes partes, desde el muslo, las costillas, las tripas y, por último, la lengua. Raúl hizo que Brown limpiara todos los platos, y se hizo un plato completo de oveja para Brown, solo que se refirió a su hijo Connie como oveja. Raúl dijo que ahora era el momento de su próximo hijo y pensó que debía darle de comer la carne del toro. Brown sabía que por toro Raúl se refería a él, así que Raúl preguntó a Brown qué parte de él le gustaría hacer comer primero a su hijo. Para empezar, Raúl eligió los hombros, así que se puso manos a la obra de inmediato, lo que produjo algunos gritos dolorosos por alguna razón. Raúl consiguió la excelente carne que deseaba y la preparó deliciosamente para que Adán se la comiera. Adán reía mientras comía la carne, y Raúl le pidió al general que viera el ejemplo perfecto de un padre, como un hijo, que comía la carne con absoluta felicidad. Brown le rogó a Raúl que hiciera lo que quisiera con su hijo menor, Connie, pero que dejara al margen a su hijo mayor y heredero, Adán. Al general Brown ya no le quedaba más remedio que suplicar continuamente para que él y Adam fueran perdonados y se marcharan. Raúl le recordó al general Brown que así había suplicado también su madre por la vida de su hijo. Después, le pidió a Brown que recordara lo que había pasado con el cuerpo de su madre, porque ahora él correría la misma suerte. A medida que el cuchillo se acercaba a Brown, este pedía ayuda a gritos para salvarse, pero al final salió la luna y Raúl se limitó a relajarse, mientras el cadáver de Brown yacía frente a él con varias partes desaparecidas. Raúl murmuró para sí que los cuerpos no emiten sentimientos, y que los únicos que se tragaban su ira eran los que se vengaban mientras estaban vivos. Así que, dicho esto, Raúl se levantó tras limpiar el castillo de asesinos y también consiguió recuperar su útil recuerdo para la siguiente etapa y jugar con su siguiente presa. El lugar de la siguiente etapa era el Instituto Nacional de Investigación Farmacéutica Altman Resort, donde, en el pasado, la gente era llevada para ser experimentada por el investigador Benick, que se preguntaba cuánto del cuerpo puede perder un ser humano antes de morir. No tenía piedad de sus súbditos y hacía lo que quería con sus cuerpos, aunque fuera por capricho. A veces incluso añadía partes de sus cuerpos a su colección y luego se preguntaba mierdas, como qué pasaría si sustituyera un cerebro humano por el de un mono. Sus cobayas lloraban por sus vidas o por sus madres, porque a Benick le daba igual la edad que tuvieran. Incluso se equipó con las herramientas y luego descuartizó sus cuerpos como si fueran un cofre del tesoro. Después, un tipo llamado Lucas, el supervisor del comandante militar, se acercó a su habitación y, nada más entrar, dijo que venía a recoger los residuos como de costumbre. Imaginó que Lucas estaba muy por delante de ella en ese momento, mientras miraba la cantidad de residuos, que ahora era mayor. Cuando miró dentro de los desechos, Lucas vio que eran restos de humanos, con los que Benick había experimentado antes. Pero a Benick no le importaba la suciedad de la tarea que le habían encomendado, siempre y cuando recibiera un pago extra por ello. Sonrió y preguntó a Benick cuándo le pagarían, a lo que ella respondió que sería ese mismo día. Lucas estaba bien mientras ella lo utilizara, mientras que Benick sabía que Lucas era el tipo de hombre que solo tenía una cosa en mente: dinero. Era un hombre astuto que llevaría a cabo la tarea de instalación obedientemente, mientras que había alguien más que quería que Benick creara soldados inmortales. El nombre de ese hombre era Lord D. H. A. Costa, y deseó que Benick creara sujetos que no murieran rápidamente en una dolorosa lucha contra un monstruo. Le preguntó a Benick si podría hacer algo así. Ella mencionó que sería más problemático tratar con soldados inmortales, porque por muy inmortales que fueran sus cuerpos, una vez deteriorados, serían aún peor que basura. Preguntó por la idea de hacerlos de modo que se autodestruyeran al cabo de cierto tiempo. Dijo que podrían aumentar la fuerza del espécimen y hacer que aniquilara al enemigo,
y al mismo tiempo prepararlos para que también pudieran curarse. Al supervisor Costa le gustaría que Yuans iniciara ya el desarrollo. Después, Juanes fue a la iglesia y preguntó si los soldados heridos estaban aquí. Cuando las hermanas aceptaron que sí, preguntó cuál era el propósito de su visita. Costé respondió que les llevaría al laboratorio y, al mismo tiempo, anunció a todos que el Dr. Benvic había desarrollado una cura, un medicamento que curaría cualquiera de sus heridas, fuera cual fuera. Les dijo a todos que le siguieran, y los esperanzados soldados aceptaron acompañarle. Pero todo era una fachada, ya que los soldados se situaron en la zona del experimento. Mientras Benec, Costa y Yuans observaban desde arriba el efecto de la droga en aquellas personas. Benec dijo que esta droga podría tardar algún tiempo en perfeccionarse, por lo que pidió a Costa que preparara más cobayas para ellos. Y a los soldados se les dijo que si ayudaban en los experimentos, podrían vivir en casa de un noble, y lo único que tenían que hacer era tomar esta droga. Los esperanzados se sonreían pensando que por fin podrían comer a sus anchas. Pero pronto se dieron de bruces con la realidad, cuando Benvic comenzó los experimentos, y aquellos soldados se transformaron en cosas que no se parecían en nada a los humanos. Estas personas tenían mucha sed cuando cambiaban a esta forma debido a las drogas, pero Benvic quería que permanecieran en esta forma durante más tiempo. Así, más gente, pero esta vez pobre, tendría la esperanza de no tener que devolver el dinero que le habían prestado a Costa. Y Costa les pidió que, a cambio, tendrían que ayudarle con sus experimentos. La gente estaría de acuerdo con sonrisas, sin saber lo que había detrás de esa cara de Costa, que sabía perfectamente que no volverían vivos. Una vez que aquellos tipos se convirtieron también en sus conejillos de indias, Benec anotaría los resultados y esta vez, en los resultados, la fuerza y la duración le resultaron satisfactorias. Imaginó que por fin era el resultado deseado de su largo experimento y el nacimiento del berserker. Casta le dijo que lo había hecho bien, y que ahora necesitaban manejar a esos soldados buenos para nada. Y con eso se referían a algunos soldados que se habían incorporado recientemente como soldados de suministro. Consiguieron su primer trabajo transportando mercancías a Vila Not y querían ser útiles a Raúl algún día, ya que lo habían admirado desde el día en que los rescató. Así que Yuans les dijo a estos soldados que cuando llegaran al puesto de control ya podrían depositar sus mercancías. Les dijo que el bosque que tenían por delante estaría lleno de monstruos, así que para protegerse, todos debían tomar las drogas que él había traído. Ahora, volvamos al presente, cuando el mismo laboratorio seguía allí, con una tormenta eléctrica y una lluvia torrencial. Raúl por fin estaba aquí y declaró que era hora de empezar un divertido y emocionante juego, con el general a su lado. Mientras tanto, dentro del Instituto de Investigación Farmacéutica, todos se apresuraron hacia la sala de reuniones, donde Costa parecía temer extremadamente por su vida. Eso es todo, amigos. Espero que te haya gustado y no olvides comentar y suscribirte al canal. Muchas gracias y hasta la próxima.